Durante siglos, las pirámides de Egipto han sido símbolo de misterio, poder y grandeza. Sus siluetas recortadas contra el horizonte del desierto parecen desafiar el paso del tiempo, como si no pertenecieran del todo a nuestro mundo. Desde la antigüedad, viajeros, historiadores y exploradores se han preguntado cómo fue posible levantar estructuras tan colosales hace más de 4.500 años. La imaginación colectiva ha llenado ese vacío con teorías de todo tipo: esclavos trabajando bajo el látigo, conocimientos secretos perdidos, incluso explicaciones sobrenaturales. Pero la realidad histórica, lejos de ser menos fascinante, es todavía más impresionante. Para entender quién construyó realmente las pirámides, debemos viajar al Reino Antiguo de Egipto, una etapa de estabilidad política, prosperidad económica y centralización del poder sin precedentes. En ese momento, el faraón no era simplemente un rey, era considerado un dios viviente, la encarnación del orden cósmico conocido como Maat, responsable de mantener el equilibrio entre el cielo y la tierra. Construir una pirámide no era un capricho monumental, era un acto profundamente religioso y político, destinado a asegurar la eternidad del faraón y, con ello, la estabilidad del universo. La Gran Pirámide de Giza, atribuida al faraón Keops, no surgió de manera repentina. Fue el resultado de siglos de evolución arquitectónica que comenzó con mastabas sencillas y avanzó hacia estructuras escalonadas como la pirámide de Zoser. Cada generación perfeccionó técnicas, aprendió de errores anteriores y desarrolló una organización más eficiente. Nada fue improvisado. Las pirámides eran la culminación de un proceso largo y meticuloso que combinaba ingeniería, religión y administración estatal. Durante el Reino Antiguo, Egipto contaba con una economía agrícola sólida basada en las crecidas anuales del Nilo. Estas inundaciones fertilizaban los campos y permitían cosechas abundantes, generando excedentes que podían sostener grandes proyectos estatales. Cuando el río cubría las tierras de cultivo y el trabajo agrícola se detenía temporalmente, el Estado movilizaba a miles de campesinos para participar en obras monumentales. Lejos de ser esclavos encadenados, muchos de estos trabajadores eran ciudadanos que cumplían con una obligación hacia el faraón y el orden divino que representaba. La construcción de una pirámide requería una planificación extraordinaria. Primero se seleccionaba el emplazamiento, cuidadosamente alineado con los puntos cardinales y relacionado con creencias astronómicas. Luego, se organizaban las canteras, la extracción de bloques, el transporte por el Nilo y el arrastre hasta la meseta. Cada fase estaba supervisada por escribas y administradores que registraban raciones, turnos y avances. La precisión con la que las pirámides están alineadas demuestra un conocimiento avanzado de matemáticas y astronomía. No era una obra caótica, sino un proyecto nacional coordinado durante décadas. Las excavaciones realizadas en las últimas décadas han revelado aldeas de trabajadores cerca de Giza, con restos de viviendas, panaderías, cervecerías y zonas de almacenamiento. Estos hallazgos muestran que existía una infraestructura diseñada para alimentar y alojar a miles de personas. Incluso se han encontrado restos óseos con fracturas curadas, lo que indica atención médica básica. Todo esto contradice la antigua narrativa de esclavitud masiva y revela una realidad más compleja y organizada. Los equipos de trabajo tenían nombres propios, algunos incluso humorísticos, lo que sugiere identidad y sentido de pertenencia. Cada grupo cumplía funciones específicas, desde talladores y transportistas hasta artesanos especializados en acabados y supervisores encargados de la logística. La construcción de las pirámides fue posible gracias a una combinación de fe colectiva, autoridad central fuerte y una economía capaz de sostener proyectos a largo plazo. Cuando contemplamos estas estructuras hoy solemos centrarnos en su tamaño, pero el verdadero milagro fue organizativo. Coordinar miles de personas, materiales y conocimientos durante décadas sin tecnología moderna demuestra un nivel de sofisticación social que a menudo subestimamos. Las pirámides no son un misterio inexplicable, son la prueba tangible de lo que una civilización puede lograr cuando está cohesionada por una visión común del mundo. Entender quién construyó las pirámides no es solo resolver una pregunta histórica, es descubrir cómo funcionaba el antiguo Egipto en su momento de mayor esplendor.
Y cuanto más aprendemos sobre sus constructores, más evidente se vuelve que detrás de cada bloque perfectamente alineado no hubo cadenas invisibles ni fuerzas sobrenaturales, sino manos humanas organizadas, guiadas por creencias profundas y por la determinación de dejar una marca eterna en la historia. Si ya no hablamos de esclavos encadenados levantando piedras bajo el látigo, entonces la pregunta cambia por completo. ¿Cómo se organizó realmente la construcción de las pirámides? Porque aceptar que fueron trabajadores egipcios libres o movilizados por el Estado no elimina el asombro, lo multiplica. Estamos hablando de millones de bloques de piedra, algunos de varias toneladas, perfectamente alineados, transportados desde canteras situadas a kilómetros de distancia y colocados con una precisión que todavía hoy impresiona a ingenieros modernos. La clave no está en la fuerza bruta individual, sino en la organización colectiva. Egipto, durante el Reino Antiguo, era un estado altamente centralizado, con una administración capaz de recaudar impuestos, distribuir alimentos y coordinar grandes proyectos. El Nilo no solo era fuente de vida agrícola, también era una autopista natural que facilitaba el transporte de materiales. Durante la temporada de inundación, cuando los campos quedaban cubiertos de agua y la actividad agrícola se detenía, miles de campesinos quedaban temporalmente sin trabajo agrícola. Ese momento era aprovechado por el Estado para movilizar mano de obra hacia proyectos monumentales como las pirámides. No se trataba de improvisación, sino de un sistema económico cíclico sincronizado con el calendario natural. Las canteras de piedra caliza cercanas a Giza proporcionaban el material principal, mientras que el granito para las cámaras internas provenía de Asuán, a cientos de kilómetros al sur. Este hecho por sí solo demuestra un nivel de logística impresionante. Los bloques eran transportados en barcazas a lo largo del Nilo y luego arrastrados por equipos organizados sobre trineos de madera. Representaciones en tumbas muestran cómo los trabajadores vertían agua sobre la arena para reducir la fricción, una técnica simple pero eficaz que facilitaba el desplazamiento de enormes pesos. Cada grupo tenía funciones específicas, desde talladores y transportistas hasta supervisores y escribas encargados de registrar la producción. La construcción no era una masa desordenada de personas empujando piedras al azar, era un engranaje coordinado. Además, los restos arqueológicos indican que existían barrios planificados para los trabajadores, con panaderías, cervecerías y almacenes de grano. La dieta incluía pan, cerveza, carne y pescado, lo que sugiere que el Estado invertía recursos significativos en mantener la fuerza laboral. Se han encontrado esqueletos con señales de fracturas curadas, lo que indica atención médica básica y cuidado continuo. Esto contradice frontalmente la narrativa tradicional de esclavitud masiva. Pero la organización no se limitaba a la mano de obra, también incluía conocimiento técnico avanzado. La alineación casi perfecta de la Gran Pirámide con los puntos cardinales revela un dominio notable de la observación astronómica. Los arquitectos sabían cómo nivelar el terreno, cómo calcular ángulos precisos y cómo distribuir el peso para evitar colapsos internos. La pirámide no era un montón de piedras apiladas, era una estructura diseñada con intención matemática y simbólica. La orientación hacia determinadas estrellas y la relación con el culto solar muestran que el proyecto combinaba ingeniería y religión en un mismo acto monumental. La magnitud del proyecto también funcionaba como demostración de autoridad estatal. Coordinar miles de personas durante décadas implicaba control administrativo, planificación a largo plazo y una economía capaz de sostener el esfuerzo sin colapsar. No era solo una tumba, era propaganda en piedra. Sin embargo, aún queda el misterio de cómo se elevaban los bloques a medida que la estructura crecía en altura. Las teorías más aceptadas hablan de sistemas de rampas rectas o en espiral construidas con adobe y piedra, desmontadas progresivamente a medida que la pirámide alcanzaba su forma final. No hay evidencia sólida de tecnologías perdidas ni de intervenciones sobrenaturales, solo evidencia de experimentación, prueba y error y perfeccionamiento continuo. La construcción de las pirámides fue el resultado de generaciones de aprendizaje acumulado. Cuanto más se estudia el proceso, más claro queda que el verdadero milagro no fue tecnológico en el sentido moderno, sino organizativo. Un Estado capaz de convertir creencias religiosas
en obras colosales mediante disciplina técnica y cooperación social. A medida que la arqueología moderna ha ido desmontando el mito de los esclavos, otra pregunta ha ganado fuerza. Si fueron trabajadores organizados por el Estado, ¿qué significaba realmente para ellos participar en la construcción de una pirámide? Porque más allá de la logística y la ingeniería, estamos hablando de seres humanos que dedicaron años de su vida a levantar una estructura destinada a albergar el cuerpo de un faraón. En el antiguo Egipto, la religión no era un aspecto aislado de la vida cotidiana, era el eje central que lo explicaba todo. El faraón no era simplemente un gobernante político, era considerado la encarnación del orden cósmico, el garante de la estabilidad universal conocida como Maat. Construir su tumba no era solo un deber administrativo, era un acto profundamente espiritual que aseguraba la continuidad del equilibrio entre el cielo, la tierra y el inframundo. Participar en ese proyecto podía interpretarse como una forma de servicio sagrado. Los trabajadores no estaban levantando únicamente bloques de piedra, estaban contribuyendo a un plan divino que afectaba al destino de toda la sociedad. Esta dimensión religiosa cambia radicalmente nuestra percepción del esfuerzo colectivo. Las pirámides no eran simples monumentos funerarios, eran máquinas simbólicas diseñadas para garantizar la inmortalidad del faraón y, a través de él, la prosperidad del país. Las cámaras internas, los corredores y la orientación hacia determinadas estrellas estaban vinculados a creencias sobre el viaje del alma y su unión con el cielo. En este contexto, el trabajo adquiría un significado trascendente. Además, los hallazgos arqueológicos muestran grafitis y marcas dejadas por los equipos de trabajadores dentro de las propias pirámides, algo que no encaja con la imagen de esclavos anónimos. Estos grupos firmaban bloques con nombres que evocaban orgullo y pertenencia, como los borrachos de Micerino o la banda poderosa de Keops. Estas inscripciones revelan una identidad colectiva y cierto sentido de humor, elementos que humanizan a los constructores y los alejan del estereotipo de víctimas sin voz. También se han descubierto registros administrativos que detallan raciones, turnos de trabajo y distribución de recursos, lo que refuerza la idea de una estructura organizada más cercana a un sistema laboral estatal que a una esclavitud masiva. Esto no significa que el trabajo fuera voluntario en el sentido moderno, sino que formaba parte de las obligaciones que los súbditos tenían hacia el Estado y el faraón, en un sistema donde religión y poder eran inseparables. La construcción de las pirámides fue posible gracias a una combinación de autoridad central fuerte, fe compartida y una economía agrícola capaz de generar excedentes suficientes para sostener proyectos monumentales. Sin ese equilibrio, ninguna pirámide habría sido posible. Pero la historia también nos muestra que este modelo no fue eterno. Tras el apogeo del reino antiguo, el poder central comenzó a debilitarse, las provincias ganaron autonomía y los grandes proyectos estatales dejaron de ser sostenibles. La construcción de pirámides monumentales se redujo y finalmente desapareció como práctica dominante. Este cambio demuestra que las pirámides no fueron producto de una obsesión aislada, sino de un momento específico de estabilidad política y económica. Cuando esa estabilidad se quebró, también lo hizo la capacidad de movilizar recursos a esa escala. Así, las pirámides se convierten no solo en testimonio de ingeniería, sino en reflejo de un sistema social completo. Comprender quién las construyó implica comprender cómo funcionaba el antiguo Egipto en su conjunto, cómo la fe, la administración y la economía estaban entrelazadas en un mismo proyecto de poder. La imagen romántica de esclavos agotados bajo el látigo es más simple, pero la realidad es más impresionante. Miles de trabajadores organizados, dirigidos por arquitectos y supervisores, impulsados por creencias profundas y sostenidos por un Estado capaz de coordinar recursos durante décadas. Las pirámides no son un enigma sobrenatural, son la prueba de hasta dónde puede llegar una civilización cuando combina conocimiento técnico, organización política y una visión compartida del mundo. Y cuanto más entendemos a sus constructores, más comprendemos que el verdadero misterio no está en cómo movieron las piedras, sino en cómo lograron unir a toda una sociedad en torno a un objetivo que trascendía la vida individual
y se proyectaba hacia la eternidad. Después de siglos de teorías, mitos y exageraciones, la verdadera historia de quien construyó las pirámides resulta más impresionante que cualquier relato fantástico. No fueron civilizaciones perdidas ni tecnologías imposibles, tampoco interminables filas de esclavos encadenados bajo el látigo. Fueron hombres organizados dentro de una estructura estatal sólida, campesinos movilizados en temporadas específicas, artesanos especializados, arquitectos con conocimiento matemático y astronómico y administradores capaces de coordinar recursos a una escala extraordinaria para su tiempo. La grandeza de las pirámides no radica en un misterio sobrenatural, sino en la capacidad humana de planificar, cooperar y ejecutar un proyecto que trascendía generaciones. Cada bloque colocado representaba horas de esfuerzo colectivo, pero también una convicción compartida de que el faraón debía alcanzar la eternidad para garantizar el orden del mundo. En el pensamiento egipcio, la estabilidad del cosmos dependía del equilibrio entre el poder divino y el mundo terrenal, y las pirámides eran el puente entre ambos. No eran simples tumbas, eran estructuras simbólicas que aseguraban la continuidad del ciclo universal. Con el paso del tiempo, estas construcciones sobrevivieron a invasiones, cambios políticos y al desgaste del desierto, convirtiéndose en símbolos universales de resistencia y permanencia. Sin embargo, su significado original estaba profundamente ligado a un momento concreto de estabilidad política y prosperidad económica. Cuando el poder central comenzó a debilitarse y los recursos dejaron de concentrarse bajo una autoridad fuerte, la era de las grandes pirámides llegó a su fin. Esto demuestra que no fueron producto de una obsesión aislada, sino de un sistema completo capaz de movilizar trabajo, alimento, transporte y conocimiento técnico durante décadas. Las excavaciones modernas han revelado barrios de trabajadores, herramientas, restos de comida y evidencias de atención médica, confirmando que quienes participaron en estas obras formaban parte de una organización compleja y estructurada. Lejos de ser figuras anónimas, sometidas sin identidad, eran equipos con nombres propios, con jerarquías internas y con un papel definido dentro del proyecto. Comprender quién construyó realmente las pirámides es entender cómo funcionaba el antiguo Egipto en su momento de mayor cohesión. El verdadero milagro no fue mover piedra, sino coordinar miles de voluntades bajo una visión compartida del mundo. Las pirámides son la prueba de que una civilización puede convertir sus creencias en arquitectura, su fe en geometría y su poder en monumentos capaces de atravesar milenios. Al contemplarlas hoy, no solo admiramos su tamaño, sino la historia humana que contienen, la organización silenciosa detrás de cada bloque y la determinación colectiva que permitió transformar el desierto en símbolo eterno de civilización. Quizá el mayor misterio no sea cómo las construyeron, sino cómo lograron unir a toda una sociedad en torno a un propósito que desafiaba el tiempo y aspiraba a la eternidad.